si viene alguien? Sí, yo le dije al profe Fernández y ya la acabé de recordar. Dice que no, el doctor más. ¿Sí? Bueno, buenos días, mucho gusto. Yo soy Juan Pablo Londoño, presidente del tercer año de la Universidad de Rosario, y hoy vamos a revisar el caso clínico complejo de este mes, a propósito de un caso que tuvimos en el piso. Entonces, es el caso de una adolescente de 14 años que pertenece al régimen subsidiado, que es natural de Barranquilla, pero vive en Bogotá hace unos años, después del diagnóstico de su enfermedad de base de que ya vamos a hablar. Ingresa nuevamente el 2 de mayo de 2019 con el objetivo de hacer la disminución programada de los esteroides y ser llevada a tinectomía con respecto a su enfermedad, ¿vale? A su enfermedad actual, pues con respecto a una paciente de 14 años que tiene diagnóstico de miastenia gravis o Serman 4, ahorita vamos a hablar de la clasificación, con una última crisis el 8 de octubre de 2018, secundaria a un choque séptico de origen pulmonar que requirió manejo en UCI, intubación por varios días, y posterior a esta, ella egresa a la casa con una dosis alta de esteroide sistémico con el objetivo de hacer un descenso progresivo. Durante el descenso presenta recurrencia de los síntomas, debilidad, por lo que no se consigue hacer el descenso ambulatorio. La endocrinología y plantea que para poder hacer el descenso y ser llevada a tinectomía requiere hacerse el descenso hospitalario por el alto riesgo de recurrencia. Ella tiene el diagnóstico de miastenia gravis, se le hizo en octubre de 2017, posterior a un episodio de debilidad progresiva aguda que la llevó a la UCI y requirió manejo con ventilación mecánica invasiva. En ese momento requirió bolos de metilprednisolona, requirió 5 sesiones de plasmaféresis y en el curso de su enfermedad 2 aplicaciones de inmunoglobulina endovenosa con una respuesta muy lenta al manejo, razones por la cual se decide la tinectomía. Ha requerido al momento del ingreso 3 hospitalizaciones en unidad de cuidado intensivo, las 3 por crisis miasténica, las 3 ha requerido ventilación mecánica invasiva. Entonces, con respecto a los antecedentes de la paciente, es el fruto de un 5º embarazo, nace por cesárea, pretensión de la dilatación, sin compromiso en el peso y la talla, sin otro antecedente perinatal de importancia. Lo que les contaba, diagnóstico desde el 2017 de miastenia gravis, 3 crisis miasténicas, 3 ingresos a UCI, 3 ventilaciones mecánicas, la última en octubre del 2018. Durante esa misma última estancia presentó, posterior a la obstrucción del tubo endotraqueal, paro cardiorrespiratorio, maniobras avanzadas de reanimación, con pues, reanimación exitosa. Por el uso crónico de esteroides viene siendo seguida por oftalmología, quien documenta hipertensión ocular, razón por la cual inicia el manejo con timolol oftálmico. De los antecedentes familiares, ninguno pues, relacionado a la enfermedad actual, y es alérgica al látex. Al momento del ingreso venía pues, con su manejo para la miastenia gravis, múltiples fármacos, venía recibiendo prednisolona a dosis muy generosas, 50 miligramos cada 24 horas, no había permitido el descenso de esas dosis por recurrencia de las crisis. Se había iniciado como un segundo inmunosupresor con el fin de ahorrar esteroides y ver si eso permitía el descenso, azatioprina, sin conseguir tampoco el descenso, y venía con dosis también bien generosas de piridostigmina que han ido en aumento desde su ingreso. Y como les contaba, timolol oftálmico por la hipertensión ocular. Al examen clínico de ingreso, una antropometría normal de una paciente eutrófica, unos signos vitales también normales para su edad, examen cardiopulmonar, abdominal, de extremidades, todos normales, y desde el punto de vista neurológico, lo único que se documenta es una disminución global de la fuerza de 3/5, sin focalización ni sin ningún movimiento anormal o signos menores al momento del ingreso. Como les cuento, ingresa para la disminución programada de esteroides, es valorada intrahospitalariamente por endocrinología pediátrica,
quien considera que debido a que lleva 8 meses de prednisolona oral a dosis de 1 miligramo por kilo, se debe hacer un descenso lento, más o menos ellos lo plantean para, pues, bien rápido, una semana, con el fin de que si se logra descender, hacer un test de ACTH para determinar si se puede hacer la suspensión definitiva de este. De no conseguirse el descenso, ellos plantean en ese momento el cambio a deflazacort, con el fin de evitar los efectos adversos del uso de esteroides a largo plazo. También es valorada en ese momento por neurología pediátrica, quienes dicen que la paciente tiene indicación de timectomía, dado que tiene una miastenia gravis que no responde al manejo con piridoximina, prednisolona y un ahorrador de esteroides, y además tiene, eso los vamos a mostrar ahorita, anticuerpos positivos contra el receptor de acetilcolina, que es en el grupo de pacientes donde mejor se responde a la timectomía. Ellos dicen que dado el alto riesgo de que recurra las crisis miasténicas en el posoperatorio por el estrés de la cirugía, debe recibir previo a la cirugía 2 días de inmunoglobulina, los cuales lo recibe. Estos son los paraclínicos anteriores con los que ingresa la paciente como los más llamativos. Tiene unas neuroconducciones motoras y sensitivas que muestran una lesión crónica del nervio motor parcial y unos anticuerpos bloqueadores de receptores de acetilcolina con 48% de inhibición. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso cuando les entre el tema. Se les hacen unos paraclínicos de ingresos, un hemograma básicamente dentro de límites normales para su edad, un poquito alto en los leucos, pero teniendo en cuenta el uso crónico de esteroides, digamos que podría estar justificado. Una función tiroidea normal, una función renal normal y unos tiempos de coagulación prequirúrgicos normales. Con ese escenario se hace un diagnóstico de una paciente con una miastenia gravis Osserman 4, con una última crisis miasténica que habíamos hablado en octubre de 2019, desencadenada por una infección pulmonar, y con los antecedentes que ya habíamos mencionado, el choque séptico, el estado postparo y la hipertensión ocular. Es llevada a cirugía el 14 de mayo, a timectomía por toracoscopia, y dentro del tiempo quirúrgico, cuando ya estaban terminando la cirugía, presenta una lesión de la vena inominada, con un sangrado masivo, más o menos de 2 litros de la volemia, requiere una reanimación vigorosa por parte de anestesiología, requiere múltiples transfusiones, el paso de más o menos 6 litros de líquidos entre hemocomponentes y cristaloides para su reanimación, y requiere llamado intraquirúrgico de cirugía cardiovascular pediátrica, quienes hacen una toracotomía de emergencia, hacen la reparación, hacen la rafia de la inominada y controlan el sangrado. Ingresa a la UCI pediátrica posterior a esto, intubada en un modo controlado de ventilación. Desde el punto de vista cardiovascular, como les contaba, una reanimación muy vigorosa en salas de cirugía, requirió una dosis de vasopresor en salas de cirugía, pero ingresa a la UCI sin goteo de vasopresores, con unas tensiones que son aceptables y están dentro de sus metas. Se toma paraclínicos de ingreso, se encuentra una troponina I positiva, posiblemente secundaria a un componente de isquemia miocárdica por el choque tan severo que tuvo. Se decide continuar las dosis de estrés del esteroide, dado que pues primero la paciente es usuaria crónica de esteroides y pues el riesgo de hacer insuficiencia suprarrenal si se retira es muy alto, y el riesgo de a futuro que recurran las crisis. Entonces se decide continuar la dosis de estrés, ingresa con tubos de toracostomía bilateral y un tubo mediastinal, ambos funcionantes, sin drenaje sanguinolento. Logra salir al piso 3 días. Esta es la radiografía en el postquirúrgico inmediato. Si ustedes ven, tiene los 2 tubos de toracostomía sin derrames y sin signos de sangrado en ninguno de los lugares. Entonces ingresa al piso, la paciente evoluciona de manera estable en la UCI, permite la extubación programada, paso inicialmente acá en la alto flujo y posterior acá en la convencional. Y dada la estabilidad se decide paso a piso. En el piso, cuando nos llega, viene pues con plan de retiro de tubos de toracostomía bilaterales. Se retira el primer tubo, inicialmente con buena tolerancia.
Llega con el manejo que habíamos hablado, hidrocortisona 50 miligramos por metro de superficie corporal, la piridostigmina, la atropina y el timolol. Entonces, el 20, más o menos en el día 6 postoperatorio, presenta un episodio súbito de debilidad marcada de deterioro, tiene dificultad para la apertura ocular, una disminución en el esfuerzo respiratorio, una respiración muy superficial. Se considera que la paciente en ese momento está cursando con una crisis miasténica nuevamente y se inicia soporte ventilatorio con ventilación mecánica no invasiva tipo cánula de alto flujo. Adicionalmente a esto se decide adelantar la dosis de piridostigmina que tenía programada ese día. Se toman paraclínicos en ese momento, unos gases que documentan una alcalosis respiratoria, en ese momento estaba con una máscara de reinhalación al 100%, con un trastorno de moderado a severo de la oxigenación, un lactato aceptable, un hemograma, como vamos a ver, una de las principales causas de crisis miasténicas, la principal causa de crisis miasténicas es infecciosa, por lo que se decide tomar paraclínicos en ese momento buscándole la causa infecciosa, un hemograma que tiene una leucocitosis y una neutrofilia no muy marcadas, una PCR positiva pero no significativa para los rangos de la fundación, y dentro de los electrolitos una hipocalemia leve, por lo que se inicia un bolo de reposición de potasio. Se le toma una radiografía en ese momento, teniendo en cuenta que no solamente la principal causa es infecciosa, sino infecciosa pulmonar. Entonces buscando causas de descompensación, y si ustedes ven, hay una reaparición del neumotórax bilateral, tanto derecho como izquierdo. En el derecho aún tiene el tubo de toracostomía, el tubo en ese momento era funcionante, pero el neumotórax se puede en la parte de arriba, y en el izquierdo se ve nuevamente el neumotórax. Es llevada a cirugía, es pasada nuevamente a salas de forma urgente para la colocación del tubo izquierdo y para la recolocación del tubo derecho. Y posterior a esto, si ustedes ven acá la imagen postoperatoria, después de la colocación de los segundos tubos, continúa presentando el neumotórax, el izquierdo reexpande un poco, el derecho sigue presentando el neumotórax. Continúa su manejo en la unidad de cuidado intensivo, y se documenta que a pesar de los días de la permeabilidad de los tubos, no hay una reexpansión adecuada del pulmón derecho. Se decide llevar a un TAC de tórax, el cual muestra un importante componente atelectásico, además de la persistencia del neumotórax derecho en la región apical, dos atelectasias grandes, una en la base izquierda. Si quieres, sí. O sea, no pan. Sí, bueno. Listo. Entonces, dada que no hay mejoría del neumotórax, se decide nuevamente llevar a cirugía para el reposicionamiento del tubo, y encuentran en cirugía varias cosas. Lo primero es que tiene un derrame pleural izquierdo que drena más o menos 300 cc de líquido serohemático, con la presencia de membranas fibrosas, membranas de fibrina, por lo que se considera que la paciente además cursaba con una neumonía complicada por derrame, y logran reposicionar el tubo, y esta es la radiografía postoperatoria, donde se ve la resolución completa del neumotórax. Se inicia cubrimiento con antibiótico de amplio espectro, con vancomicina cefepime, y en eso vamos en este momento. La paciente sigue en la UCI, ayer se consiguió la extubación programada, en este momento está con cánula de alto flujo alternando con ventilación mecánica no invasiva, con una buena respuesta en plan de rehabilitación pulmonar. Entonces, quería mostrar este caso a propósito de que la miastenia gravis y las crisis miasténicas son en general una enfermedad muy poco frecuente, pero que amenaza la vida, y si uno no sabe el manejo, pues tiene la posibilidad de que lo maneje mal y puede terminar en complicaciones graves. Entonces, lo primero es recordar que la miastenia es un desorden de la transmisión neuromuscular que lleva a una fatiga del músculo esquelético y a la debilidad fluctuante. La debilidad fluctuante es el marcador de la enfermedad, es como se describió inicialmente la enfermedad y como el marcador clínico. Son pacientes que hacen debilidad, que cambia con el tiempo, cambia con los días. En pediatría tenemos unas peculiaridades diferentes a los adultos, y es que la miastenia tiene al menos 3 síndromes clínicos diferenciados. El primero de ellos es lo que se conoce como los síndromes miasténicos congénitos, que son recién nacidos que tienen mutaciones en las proteínas de la
de la placa neuromuscular, mutaciones en el canal de acetilcolina o en las mismas proteínas que vamos a ver ahorita, por ejemplo en la proteína MUSC, tienen mutaciones congénitas, por lo tanto hay problemas en la transmisión de la señal, y pues como se van a imaginar, pues el manejo el manejo inmunosupresor en este grupo de pacientes no funciona, diferente a los de la miastenia gravis del tipo juvenil, que son los clásicamente descritos por autoinmunidad. En estos niños pues el pronóstico no es tan bueno como en los demás, son de aparición muy temprana en la época neonatal. Hay otro grupo también bien diferenciado, que es el de la miastenia transitoria neonatal, y es el de los recién nacidos que son hijos de madres miasténicas. Como los anticuerpos pueden pasar la membrana placentaria, el recién nacido al nacer pues va a tener anticuerpos contra las diferentes proteínas de las que vamos a hablar ahorita, y pueden hacer una miastenia gravis en el periodo neonatal. La forma de diferenciar los dos de arriba, primero pues es que en el segundo es claramente hijo de una madre miasténica. Segundo, usualmente hay anticuerpos positivos, si uno se los mide al recién nacido también van a salir positivos, y el manejo es completamente diferente porque en los neonatos de la miastenia transitoria, como su nombre lo indica, pues es transitoria, van a mejorar una vez haya el aclaramiento de los anticuerpos maternos. Ellos también tienen opciones terapéuticas, se pueden utilizar plasmaféresis en los neonatos como para barrer los anticuerpos. Y la miastenia gravis juvenil, que es de los tres tipos, la más frecuente de las tres, que es el caso de nuestra adolescente que veníamos hablando, que ya es la miastenia gravis clásica, secundaria a un fenómeno de autoinmunidad. Como les decía, el marcador más importante es la debilidad fluctuante. Para hablar un poquito de la miastenia gravis antes de hablar de las crisis miasténicas, recordar rápidamente la fisiopatología sin entrar en detalles muy largos. Entonces recuerden que el impulso nervioso viaja por el axón motor, despolariza el axón, que lo que va a hacer es que va a abrir unos canales de calcio dependientes de voltaje, que van a hacer que las vesículas que tienen acetilcolina en el axón se fusionen con la membrana y liberen acetilcolina en la placa motora. Esa acetilcolina se va a unir a su receptor en el músculo, y esto va a causar la apertura de los canales de sodio con la subsecuente contracción del músculo. Para terminar el efecto, pues la acetilcolina se encarga de degradar la acetilcolina. Entonces esto es más o menos lo que pasa, lo que les contaba. El nervio tiene las vesículas de acetilcolina, estas por la apertura del canal de calcio dependiente de voltaje hace que se unan y se libere la acetilcolina en la placa neuromuscular. Esta se une a los receptores de acetilcolina que se abren y permiten el paso del sodio. Esta imagen se las traigo porque además quiero mostrarles dos proteínas adicionales, que es esta que se llama LRP4 y esta que se llama MUSCA. El efecto de ambas proteínas sirve para estabilizar la formación del receptor de la acetilcolina. Si no tenemos esas proteínas, el receptor no es estable, por lo tanto el impulso pues es más difícil de transmitir. Entonces, el 80% de los pacientes con miastenia gravis juvenil van a tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, lo que va a bloquear la unión de la acetilcolina y la transmisión de la señal. Hay una pequeña proporción de los pacientes que va a tener receptores que hacen anticuerpos contra otro tipo de proteínas, como la MUSCA y la LRP4, y hay un grupo que es más o menos entre el 10 y el 15% que no se les va a detectar ningún tipo de anticuerpo. Importante saber que la sensibilidad de los ensayos que detectan anticuerpos es baja, entonces ese grupo de 10 a 15% podría no tener que ver necesariamente con que no tengan anticuerpos, sí los tienen, solo que no se detectan por la poca sensibilidad de los test. Esto ha permitido hacer una clasificación clínica en varios grupos, entre niños y adultos. La que es más importante, la que nos interesa a nosotros en pediatría sobre todo, es el primer grupo, que es la miastenia gravis de origen temprano. Se caracteriza usualmente por autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, y es común encontrar en el timo hiperplasia tímica. Yo no les conté lo que van a encontrar en la cirugía, pero ya tenía hiperplasia tímica. ¿Listo? Hay otras formas de miastenia gravis secundarias a anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que son más frecuentes en adultos, como el timoma y la de aparición tardía. Estas son mucho más infrecuentes que la por anticuerpos contra MUSCA o el LRP4. Hay un grupo que eran las seronegativas, de las que hemos hablado, y hay un grupo particular que es la miastenia gravis ocular, que es más o menos entre el 10 y el 15% de los casos de miastenia, y pueden tener cualquiera de los tres autoanticuerpos.
Entonces, el 15% de los pacientes con miastenia van a tener solo síntomas oculares, o sea, van a tener una miastenia gravis ocular. Estos se caracterizan por tener tosis y diplopía, son como los marcadores más importantes, y el 85% van a tener manifestaciones generalizadas. Entre ese grupo pueden incluir manifestaciones oculares, o sea, muchos de esos niños tienen las oculares además de la debilidad generalizada en los demás músculos. No es frecuente que haya un compromiso en los músculos respiratorios en los niños con miastenia, pero cuando lo hay, es una amenaza rampante a la vida de ese niño, por eso toca tenerlo muy claro. Estas son las clasificaciones, no quiero entrar mucho en detalle de eso, hay dos grandes, una que se llama Osserman y la otra que es la Fundación Americana de Miastenia Gravis. Ambas van de 1 a 5, básicamente 5 es crisis miasténica. Y pues hay la debilidad en todos los demás grupos, dependiendo de si es debilidad proximal o distal o de compromiso vulvar, pues se van a clasificar. Es una enfermedad rara, como les contaba. En la literatura más o menos 150 a 200 casos por cada millón de habitantes, o sea, tiene una prevalencia que es muy baja. Y la incidencia pues claramente más baja aún, 8 a 10 casos por cada millón de habitantes. Entre el 15 y el 50% de los casos de miastenia gravis son en niños. Hay una peculiaridad epidemiológica y es que ese 50 es en grupos japoneses. Los japoneses tienen como la miastenia gravis allá es más frecuente en pediatría, pues es un lugar donde es bien frecuente en pediatría. En nuestro medio, si bien no hay estudios acá, al menos en Estados Unidos, la miastenia gravis es más frecuente en los adultos. Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito de crisis miasténicas. ¿Qué son las crisis miasténicas? Pues es una exacerbación de esos síntomas de debilidad que pueden llevar a una falla respiratoria. Ahorita vamos a ver las definiciones del consenso americano de miastenia gravis, de qué definen ellos como crisis miasténica, pero en general, esto es importante que lo tengan claro, el diagnóstico de la crisis es clínico, no necesita ningún examen adicional, ni volúmenes pulmonares como en algún momento se pensó, ni medición de capacidad vital forzada, nada de esas cosas, el diagnóstico es clínico. Y se ha encontrado que más o menos entre el 15 y el 30% de los pacientes con miastenia gravis van a tener en algún momento crisis. O sea, es una enfermedad rara que además en un tercio va a ser, pues máximo un tercio va a ser crisis, entonces esto no es frecuente verlo. Pueden ocurrir en cualquier momento de la enfermedad, pero es mucho más frecuente hacer crisis al inicio del diagnóstico. Los primeros 8 meses es como el promedio más frecuente de crisis. Entonces esta niña ha hecho crisis desde el diagnóstico hasta hoy y ya lleva varios años de su enfermedad. Entonces, estas son las definiciones del consenso americano, mucha letra, pero se las voy a resumir en dos cosas. Ellos tienen dos grupos grandes. El primero que se llama crisis miasténica inminente, y esta es una categoría que hay que tenerla clara porque muy probablemente ahí es donde uno tiene que empezar a hacer intervenciones antes de que llegue a la crisis miasténica manifiesta. En la crisis miasténica inminente es una progresión rápida de los síntomas que uno espera que vaya a llevar a un deterioro respiratorio en días a semanas. ¿Listo? Entonces hay que cogerla en ese momento. Y las crisis miasténicas manifiestas, por ya la definición de la guía, es ya la aparición de esos síntomas que requieren algún tipo de soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, como en el caso de nuestra paciente. Entonces, hay varios disparadores descritos en la literatura de las crisis miasténicas. En general, cualquier forma de estrés corporal puede disparar la crisis. Sin embargo, como les contaba, lo más frecuente es que sean de características infecciosas. Más o menos un tercio de todas las crisis son disparadas por esto. Por eso es tan importante buscar infecciones cuando se disparan. Y de ese tercio que son infecciosas, lo más frecuente es que sea de origen pulmonar. Recuerden que es una enfermedad que está dando debilidad, que puede cursar con debilidad vulvar, trastornos de la deglución, dificultades para el manejo de las secreciones. Por eso estos niños pueden hacer neumonías a repetición. Puede ser causada también por neumonitis aspirativa, por una lista de medicamentos nada despreciable, que ahorita les voy a mostrar para que se asusten. Claramente los pacientes que tienen pobre control de su enfermedad, ya sea por falta de adherencia o porque no se le ha iniciado el manejo, van a tener más riesgo de hacer crisis. El embarazo, sobre todo en adolescentes, es una causa que no hay que olvidar. De hecho, las guías recomiendan siempre tener una prueba de embarazo en estos adolescentes que tienen eso. Las cirugías como un factor de estrés son bien importantes. Si ustedes recuerdan, esta paciente probablemente esa fue la razón de su crisis miasténica. Fue llevada a quimectomía, eso es una cirugía bien grande con un postoperatorio bien difícil,
como el que tuvo ella, probablemente la cantidad de estrés desencadenó su crisis. Y el estrés emocional también ha sido descrito. Esta es la lista de medicamentos, no es como para que los repasemos todos, pero sí les quiero mostrar uno particular, y es que miren que los esteroides también disparan las crisis. Los esteroides son disparadores de las crisis. Entonces, ya vamos a ver por qué el uso de esteroides en crisis no se debe usar. Que eso es un error frecuente. Uno se imagina que como empezó la crisis, pues hay que inmunosuprimir, hay que bajar la inmunidad y tengo que poner esteroides. Pues no, 30-50% de los pacientes que les hacen eso van a empeorar los síntomas de la crisis. Entonces, importante. En general, el diagnóstico diferencial de la crisis es con cualquier enfermedad que cause debilidad muscular. Y pues ustedes se imaginarán que esto es un espectro bien amplio de cosas. Va desde enfermedades genéticas hasta intoxicaciones por una cantidad de cosas. Síndrome colinérgico también puede causar debilidad secundaria. Eso recuerden que son pacientes que utilizan piridostigmina de forma crónica. Y la piridostigmina, sobre todo cuando es mal dosificada o está en cantidades superiores a las habituales, también utilizaba cantidades bien altas de piridostigmina. El riesgo de crear un síndrome colinérgico pues siempre está ahí presente y hay que tenerlo en cuenta, porque ese es uno de los principales diagnósticos diferenciales al momento de eso. Y vamos a ver que la forma de hacerlo es clínico. Uno no requiere medición de nada particular, sino un buen examen físico y una buena historia para poder hacer el diagnóstico diferencial entre esto. Todos los desórdenes del sistema nervioso periférico, las porfirias, el Guillain-Barré, sobre todo cuando se está haciendo el diagnóstico por primera vez de la enfermedad, pues hay que tenerlos en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Esto es un poquito de la fisiopatología de las crisis miasténicas. Básicamente pues, pueden cursar con debilidad vulvar, que va a hacer un aumento de las secreciones, una acumulación de las secreciones respiratorias, una alteración en los mecanismos de la tos y de la deglución, lo que puede llevar a microaspiraciones, a telectasias, que puede llevar a neumonía. Además, van a cursar con la disminución de los músculos inspiratorios por debilidad, lo que va a disminuir el volumen corriente, lo que va a disminuir la capacidad residual funcional, lo que va a causar hipoventilación, aumento del espacio muerto, una alteración del BQ, aumentando pues con aumento del BQ, lo que causa hipoxemia y hipercapnia y puede llevar a falla respiratoria. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico, como les contaba, es clínica. Uno no necesita ningún examen para hacerlo y básicamente se hace teniendo una buena anamnesis y un examen físico completo. Entonces, la historia clínica, además digamos que en esta paciente queda claro que tenía el diagnóstico y el antecedente de miastenia gravis, también ayuda a determinar si hay algún disparador de la crisis. Claramente, si la niña viene con fiebre, rinorrea y tos, pues las infecciones son una probabilidad bien alta. Una buena historia incluso puede tener riesgo de embarazo, cirugías previas, estrés emocional, que son una lista grandota de cosas que pueden desencadenar crisis. El examen físico pues va a permitir objetivizar la debilidad muscular y hacer el diagnóstico de la crisis, además de determinar si hay focos infecciosos. El pulmonar es el más importante. Entonces este es como un examen de 30 segundos para el diagnóstico neurológico, de 30 segundos para el diagnóstico de las crisis. Eso está escrito en la literatura, pues obviamente uno hace un examen físico completo y un examen neurológico completo, pero si uno tiene poco tiempo debe enfocarse en estas cosas grandes. Entonces la primera, hay que buscar los síntomas más frecuentes. Lo primero, el compromiso de los músculos extraoculares, si tiene tosis parpadeal, como nuestra niña en el momento que estaba haciendo la crisis. La reactividad pupilar, no porque la crisis cause problemas en la reactividad pupilar, sino por los diagnósticos diferenciales, sobre todo las crisis colinérgicas. Cursan con alteraciones pupilares. La sensibilidad y la fuerza en las 4 extremidades, y siempre buscar si hay fasciculaciones. No es que las crisis miasténicas den fasciculaciones de nuevo, pero el síndrome colinérgico sí. Entonces eso también es un tip para el diagnóstico diferencial, el incremento de las secreciones, sobre todo respiratorias, y pues claramente los fundamentales. Juanpa, y fíjate que en ella también es importante lo que nos contaba la mamá, ¿no? Como ella ya había tenido tantas crisis, pues también fue fácil. Claro. La ayuda de la mamá en ese momento, que identificó y que hizo el llamado pues, para que nosotros la atendiéramos prontamente. Sí, claro. Sí, sobre todo en ella, que ya tenía. Porque cuando llegamos, claramente esa niña estaba así, no podía ni abrir los ojos, no podía mover los brazos, o sea, tenía una debilidad muy marcada, y aparte tenía alteración ya del estado de conciencia. Este es un test que está escrito en la literatura, que es el test del paquete de hielo.
Y es interesante porque tiene una sensibilidad alta, tiene un 92% de sensibilidad para el diagnóstico de crisis miasténica. Una especificidad no tan buena, 79%, pero razonable. Y esto comparado cuando se hacen estudios de estimulación nerviosa repetitiva, pues esas son las sensibilidades. Una cosa importante es que este test sirve si y solo si el paciente tiene oftalmoparesia. Recuerden que el 22% de los pacientes con crisis miasténica no cursan con oftalmoparesia, entonces este test no aplicaría para ellos. Pero en los que sí, se podría utilizar. ¿Cómo funciona? Se utiliza un paquete de hielo, el paciente con oftalmoparesia se pone sobre el ojo afectado 2 minutos, y si hay una mejoría de al menos 2 milímetros en la apertura ocular, se considera un test positivo y es sugestivo de crisis miasténica en miastenia gravis. También lo describen para el diagnóstico, ¿no? Sí, también para el diagnóstico de miastenia cuando uno no sabe qué es y está en crisis. Este es un estudio reciente publicado en el 2017 en PLOS ONE que mira el valor diagnóstico del test del paquete de hielo en los pacientes con miastenia gravis, y si ustedes miran, el valor predictivo positivo es bien bueno, es del 90.9%. Es decir, si yo tengo ese test positivo, probablemente estoy ante una miastenia y una crisis miasténica. Si me sale negativo, no me lo descartan, más o menos un 70%, valor predictivo negativo, pero si sale positivo claramente nos ayuda mucho. Con respecto a las crisis colinérgicas, como les contaba, hay que hacer el diagnóstico diferencial inicial. Lo que se utilizaba antes para hacer el diagnóstico de la crisis miasténica era el test de hidroponio o el test de tensilón. ¿Qué es eso? Es que al paciente que estaba con debilidad se le administraba 0.2 miligramos por kilo de hidroponio, que es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa, con el fin de aumentar los niveles de acetilcolina en la placa neuromuscular. Si mejoraba la debilidad, pues era una crisis miasténica porque estoy aumentando. El problema es que con ese test se llevaba un montón de niños para el otro lado y hacían crisis colinérgicas. Entonces esa es la razón por la que esto ya no se usa y el diagnóstico se hace con clínica. Entonces esto es como el diagnóstico diferencial grande, lo que uno puede utilizar para diferenciar la crisis miasténica de la crisis colinérgica. Punto clave: pupilas en miastenia son normales, en las crisis colinérgicas hay miosis. El otro punto importante son los síntomas autonómicos. En la crisis colinérgica hay síntomas autonómicos, en las crisis miasténicas no. Y el otro es la presencia de fasciculaciones. Si hay fasciculaciones, probablemente es un síndrome colinérgico versus una crisis miasténica que no cursa con esto. Entonces, una vez ya diagnostiqué la crisis miasténica, tengo claro que está en crisis miasténica, debo empezar su manejo. Y el principal y más importante es iniciar el soporte ventilatorio. Entonces, lo primero es que debo iniciárselo a todos los pacientes que estén en falla ventilatoria o que vayan a cursar con falla ventilatoria. En la literatura hay descrito todo lo que ustedes quieran. Y al final nos quedamos con que el diagnóstico de falla ventilatoria es clínico. No requiere ni gases, ni ninguna cosa particular. De hecho me pareció bien curioso y es un reporte que utilizan, estos son los emergenciólogos de adultos, esto no es para niños, y es las implicaciones que ellos tienen en miastenia gravis para iniciar el soporte. Si ustedes ven, ellos dicen que si habla menos de 15 a 20 palabras en un minuto, debería uno iniciar el soporte ventilatorio. Lo normal es que no hable más o menos 50 palabras por minuto. Y si estoy exponiendo, puedo hablar como 100 palabras por minuto. La medición de los volúmenes y de la capacidad vital y la fuerza inspiratoria, pues también son indicaciones. Esto no se hace de rutina, no contamos con esto de forma rutinaria, por lo que eso tiene poco valor. Al final, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico del que ya hemos hablado en este mismo escenario es clínico. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que empezar el soporte ventilatorio, pero ¿cuál soporte ventilatorio? Invasivo, no invasivo, hay tantas modalidades. Entonces, este es un artículo de revisión publicado en el 2014 en el que se planteaba esa misma pregunta, como cuál de los dos y qué tanta evidencia hay de iniciar uno versus el otro. Con la ventilación mecánica invasiva, la evidencia que funciona es amplia, porque se ha utilizado hace mucho tiempo en los pacientes con crisis miasténicas. Se sabe que en los pacientes que se les inicia esto disminuye marcadamente la mortalidad, y las mortalidades actuales son entre el 4 y el 6% de los pacientes con crisis miasténica. En general, una duración promedio de 11 días es larga, y en los pacientes que se inició la ventilación mecánica invasiva, en una serie de casos, el 22% requirió tracostomía a largo plazo, porque iba a ser difícil
el winning de la ventilación. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, en los últimos años pues ha crecido el aumento en la evidencia de que funciona. O sea, ha habido reportes de uso exitoso. Recuerden que estos pacientes son muy raros, o sea, las series más grandes de estos son 100 niños, 80 niños. Entonces hacer un estudio bien diseñado, muy grande, es difícil. Algunos reportes han indicado que puede prevenir el uso de ventilación mecánica invasiva, y lo que sí está claro, y este es el estudio que les voy a mostrar ahorita, que si bien es retrospectivo que compara los dos grandes grupos, sí mostró que disminuía los tiempos de estancia en UCI, disminuía los días de asistencia ventilatoria y la estancia total hospitalaria. Pero sin embargo, como premisa siempre hemos tenido que los pacientes con enfermedad neuromuscular no preferirían lo posible que se mantuvieran con ventilaciones no invasivas, pues para prevenir un poco de esto. Entonces ya les voy a mostrar porque este es el consenso de ventilación en enfermedades no invasivas, de enfermedades neuromusculares. En general, miastenia gravis es la primera indicación de uso de ventilación no invasiva. Si ustedes ven, siempre dice antes de la hipercapnia, y ya les voy a mostrar por qué. Lo que es muy importante con la ventilación mecánica no invasiva es tener claro, ya sabemos que todos los neuromusculares tienen indicación, es tener claro las contraindicaciones y no ponérsela a un niño que no, probablemente no va a responder porque voy a prolongar el tiempo para la intubación. Eso sí es muy claro, tener en cuenta las contraindicaciones. Si quieres, sí. Entonces, este es el estudio de la razón, del que yo les contaba, la razón por la que los niños con hipercapnia en general ya debería pensarse en invasivo. Entonces, ustedes ven, había dos brazos grandes, es un estudio retrospectivo, no hablo de brazos, sino como dos grupos grandes a los que se les inició ventilación no invasiva y a los que se inició ventilación mecánica convencional. Esos son los desenlaces. Al final, si ustedes ven diferencias significativas en los días de la ventilación, los niños que requerían ventilación mecánica invasiva pues tenían tiempos más largos de ventilación. La otra variable que daba diferencia era el tiempo en unidad de cuidado intensivo y la estancia hospitalaria, que era lo que habíamos hablado antes. Esas tres variables mejoran en el grupo de los niños que se les empezó ventilación no invasiva. Sin embargo, en este grupo se encontró que dentro de los de ventilación invasiva que fallaban y que terminaban en ventilación mecánica convencional, el único factor que encontraron relacionado con esto era la presencia de un CO2 por encima de 45, o sea, de hipercapnia. Y esa es la razón por la que la guía de enfermedades neuromusculares también dice antes de la hipercapnia, es que uno debería empezarla. Entonces yo dije, bueno, nosotros le empezamos ventilación mecánica no invasiva, lo hicimos bien, pero lo empezamos con cánula nasal de alto flujo. ¿Qué tanta literatura habrá de esa conducta que nosotros tomamos? Y si ustedes ven en una búsqueda muy rápida, miastenia gravis y cánula nasal de alto flujo, 0 resultados. Entonces dije, bueno, vámonos más arriba. Entonces dije miastenia gravis y enfermedades, cánula de alto flujo y enfermedades neuromusculares. Y ahí encontré, sorpresa, un reporte de una paciente, no tenía, es adulta, no tenía miastenia gravis, tenía esclerosis lateral amiotrófica, no era candidata a ventilación invasiva porque eso se había decidido en ese momento, se había limitado para eso, y la paciente no deseaba ventilación no invasiva del estilo CPAP o IPAP. Se le inició cánula de alto flujo y respondió, salió y mejoró. El único reporte que yo encontré en mi búsqueda rápida de uso de cánulas de alto flujo para enfermedades neuromusculares. Entonces, con respecto a si yo ya decidí que bueno, ya la ventilé, le voy a empezar la ventilación no invasiva, no mejoró, tengo que utilizar ventilación mecánica convencional, pues la siguiente pregunta es ¿qué medicamentos puedo usar o no puedo usar en esos niños? Lo primero es que con respecto a los relajantes musculares, los pacientes con miastenia gravis son menos sensibles a los agentes relajantes despolarizantes. Y en general no se deben utilizar porque requieren dosis muy altas y pueden dar efectos secundarios que no querría ver. Entonces uno dice, bueno, no me sirven los despolarizantes, voy a utilizar los no despolarizantes. Y dentro de los no despolarizantes, rocuronio y becuronio se han utilizado, y hay un estudio bonito, un poquito viejo, si quieres, sigue, pero miró desde el 90 la dosis respuesta de los pacientes con miastenia, específicamente con becuronio, y se encontraron que las dosis necesarias para lograr el mismo efecto de relajación es la mitad. Estos niños se pueden relajar si uno va a hacer una secuencia de intubación rápida, pero las dosis son menores. El uso de los demás agentes inductores, propofol, ketamina, fentanil, remifentanil, poco estudiados, en general lo que ellos recomiendan es el uso de propofol, fentanil, porque es como los que menos desencadenantes de crisis tienen comparado con los demás.
El uso de piridostigmina, que es el inhibidor de la acetilcolinesterasa, se utiliza en general para el manejo crónico de la miastenia gravis y no debe administrarse como parte del manejo de la crisis, por varias razones, porque tiene muy poca eficacia en el control de los síntomas de la crisis, y tiene importantes efectos adversos. Si bien en los seguimientos en los que se les ha puesto esto, el síndrome colinérgico es muy raro, o sea, no es que todos los que les va a poner los hagan síndrome colinérgico, también es raro que lo hagan, pero el riesgo sí es que hagan arritmias y aumento de las secreciones que me va a llevar a dificultades en la ventilación, y pues eso no es lo que uno quiere. Esta es se lo resumo básicamente, no use acetilcolinesterasa cuando está en crisis. ¿Listo? Riesgo de efectos secundarios y beneficios ninguno. Con respecto a los corticosteroides, estos también se utilizan para el manejo crónico, se han utilizado en el manejo de la crisis, pero se debe evitar su uso en la urgencia de la crisis, por varias razones, porque cuando se ha medido el uso de esteroides en crisis, entre el 30 y el 50% de los pacientes empeoran sus síntomas, o sea, puede empeorar la debilidad, entonces eso puede ser grave. En general se usan posterior al inicio de la terapia, que ya vamos a ver cuál es, que es plasmaféresis o inmunoglobulina, uno los debe iniciar posterior al inicio de esta, como terapia crónica de manejo. Con respecto a la plasmaféresis y la inmunoglobulina, pues son el estándar de tratamiento, ambas son iguales de efectivas, no se ha encontrado ningún estudio que muestre superioridad de uno contra el otro. Hay unos recientes que hablan algo de que la plasmaféresis podría ser superior. En general, estas son las recomendaciones de la guía, elija cualquiera de las dos según el estado de su paciente. ¿Y eso qué representa? Si está muy inestable hemodinámicamente, pues usted no le va a poder empezar una plasmaféresis, puede que eso lo empeore, le va a tocar inmunoglobulina. Pero si su paciente está en falla renal, probablemente inmunoglobulina no sea la mejor opción. Son igual de efectivas ambas para las crisis severas generalizadas y aparentemente para las crisis que son moderadas o leves, la plasmaféresis es un poquito mejor para estas. En los niños que tengan anticuerpos contra MuSK, diferente a nuestra niña, ahí sí se recomienda plasmaféresis por encima de inmunoglobulina. Entonces, los estudios que comparan ambas cosas son bien viejos, entonces no me juzguen por eso. Estudio del 97, no hay más cosas nuevas. En esto compararon los dos, plasmaféresis y inmunoglobulina, los desenlaces al final fueron similares en mejoría, no hubo diferencia significativa, aunque se ve algo ahí en la curva. Lo que sí hubo diferencia solo en este estudio fue en eventos adversos. Y ustedes ven que la plasmaféresis en este estudio tenía más eventos adversos. Pues claramente es un procedimiento mucho más invasivo que el uso de inmunoglobulina. Entonces, estas son las dosis y el manejo de ambas. La dosis de la plasmaféresis es la recomendada por las guías americanas de aféresis. Es más o menos 1 a 1,5 recambios de volúmenes plasmáticos con albúmina al 100%. En miastenia gravis no se utilizan mezclas de albúmina plasma. ¿Listo? Son albúmina al 100%. El inicio del efecto se espera que sea más o menos en la primera semana para ambos. Y el efecto máximo, pues ambas tienen ese beneficio, que se inician ahora, pero el efecto máximo se va a ver incluso hasta 3 semanas después. ¿Listo? Efectos adversos registrados en ambas, sobre todo plasmaféresis, el riesgo de infección, hipotensión, tromboembolismo. En inmunoglobulina, el riesgo de falla renal, que si bien es raro, pues es como el efecto más grave que podría tener la inmunoglobulina. Cefalea y sobrecarga hídrica. Sobre todo porque necesitan dosis muy grandes de inmunoglobulina y van a necesitar volúmenes altos. Mensajes para la casa, y ya con esto terminamos. Lo primero es que la miastenia pues, es una enfermedad que es rara. Y las crisis miasténicas pues, son aún más raras que la enfermedad, pero cuando se presentan son una amenaza para la vida. Y si uno no las sabe manejar, estos pacientes pueden fallecer. Las crisis son potencialmente fatales y requieren inicio rápido del soporte ventilatorio. Seguramente lo que más mejoró a esta niña en su momento fue el soporte ventilatorio, el inicio temprano del soporte ventilatorio. El uso de inmunoglobulina y plasmaféresis son la terapia de elección para las crisis miasténicas. Ambos, ya acotamos eso, igual de efectivos con los bemoles que hemos dicho. Y el uso de piridostigminas, esteroides y otros inmunosupresores no se deben considerar en el momento agudo de la crisis. Se deben dejar para el manejo crónico. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Sí, queríamos traer este caso porque,
como tú mencionaste, pues es una patología bastante rara. Nosotros pues hemos aprendido en ella porque ya ha venido en varias crisis y también hay por ahí otra paciente que vino con mal tiempo, ¿no? Mirando retrospectivamente, ¿qué opinas con la revisión y con, digamos, como con el manejo que se le dio a la paciente? Yo creo que en general Porque yo creo que aprendimos bastantes cosas y creo que fue bien importante poder hacer la revisión, porque creo que aprendimos muchas cosas que fueron importantes y que seguramente nos van a permitir que los otros pacientes que tengamos con la misma patología y en crisis pues se manejen de pronto un poco más temprano y como con otros objetivos iniciales. Yo creo que en general hicimos varias cosas bien y otras que claramente no estaban tan bien, pero que en el momento, por suerte, no, los efectos son raros. Primero es que iniciamos el soporte ventilatorio temprano, lo más temprano que se pudo. Yo creo que no pasó ni una hora cuando ya la niña estaba en cánula de alto flujo. Y el eso, cambio fue impresionante. Y el cambio fue, salió de la falla, o sea, estaba con alteración del estado de conciencia y salió de la falla. Nosotros adelantamos la dosis de piriostigmina, tal vez para las próximas crisis ya eso no sería nuestra prioridad, adelantarle dosis del inhibidor. Y pues el esteroide también toma un papel secundario, por suerte pues eso no lo hicimos, no le pusimos bolor y nada de esas cosas, que eso sí hubiera podido llevar a un aumento de la debilidad. ¿Y ahora sí? No, en el preoperatorio. En el preoperatorio, pero no en la crisis. Es pero que ya prácticamente se le puso la piriostigmina, se le puso la cánula de alto flujo, ya con eso salió de lo que veíamos que estaba presentando en ese momento. Y ya lo otro que se enfocó fue al manejo del neumotórax que le dimos en ese momento, y pues